1. Yo era la preciosa princesa por la que mi padre, el emperador, había rezado con todo su corazón. El año en que mi madre estuvo embarazada de mí, mi padre pasó sus días arrodillado ante el Buda, quemando incienso y cantando oraciones. Golpeaba el pez de madera, leía escrituras budistas, y Amitabha siempre estaba en sus labios. Quizás el cielo se conmovió con su sinceridad, pues ese año nací. Ese día, el cielo estaba brillante y despejado, la luz del sol cálida y suave. Mi primer grito fuerte y penetrante resonó por los salones del palacio. Papá me miró y rompió a llorar, abrazándome y gimiendo como un alma en pena. Bueno, verás, antes de que yo naciera, papá ya tenía 6 hijos, todos varones, todos traviesos y problemáticos, que volvían locos a todos. Llevaba años anhelando una hija. En cuanto nací, mi padre reunió a la mejor nodriza, la mejor institutriz y los mejores tutores de toda la capital. Deseaba de todo corazón que yo creciera como mi madre, la mujer más hermosa de la capital, grácil, elegante, educada y gentil. Pero a partir de los 3 meses, mi carácter hablador empezó a manifestarse. En aquel entonces, solo podía mover los brazos y patalear, balbuceando tonterías que hacían reír a mis padres con deleite. Pero cuando no paraba de balbucear, los volvía completamente locos. Cada vez que abría la boca y empezaba a hacer ruidos, mi padre llamaba inmediatamente al médico imperial. ¡Rápido! ¡Llama al médico! ¿Qué le pasa a mi querida princesa? Al ver que no paraba de balbucear y balbucear, mi madre abrió los ojos de par en par, presa del pánico, y gritó: «¡Doctor! ¡Doctor!». Con solo 3 meses, las primeras personas a las que conseguí atormentar fueron los pobres médicos imperiales, que corrían de un lado a otro entre la enfermería imperial y el palacio Finhei, tan a menudo que casi se les desgastaban las piernas. Se agolpaban alrededor de mi cuna, observándome de pies a cabeza. Finalmente se secaron el sudor de la frente y balbucearon: «Su Majestad, la princesa parece estar perfectamente sana, solo que le gusta hablar». Padre los fulminó con la mirada, resoplando por la nariz. Graznidos. Un montón de charlatanes inútiles. Con el tiempo mis padres tuvieron que aceptar la verdad, me encantaba hablar. Y no solo eso, sino que no soportaba estar solo. Alguien cercano tenía que estar cerca en todo momento. Así que mi padre, mi madre y todos los que me atendían sufrieron terriblemente. Por las mañanas mi padre iba temprano al juzgado, dejando a mi madre sola a mi cuidado. Estaba medio dormida, acunándome en sus brazos, a punto de quedarse dormida, cuando yo empezaba a balbucear de nuevo junto a su oído. Abría los ojos de golpe, llena de cansancio. Cuando por fin terminaba el juicio, me entregaba, sana y salva, de vuelta a mi padre. Mi padre me sostenía en su regazo mientras trabajaba en los monumentos al trono, pero mis grandes ojos brillantes y mi pequeña boca se negaban a callar. Se estremecía cada vez que emitía un sonido, y sus pinceladas se volvían locas, convirtiendo los informes oficiales en garabatos indescifrables. Yo reía, mostrando mis diminutos dientes de leche del tamaño de una perla. Papá suspiraba profundamente y decía con cariño: «Mi preciosa princesita, eres una niña muy difícil». Cuando mis 6 hermanos mayores volvían de sus estudios, siempre era justo después de que yo hubiera comido y echado la siesta. Se agolpaban alrededor de mi cuna, mirando mis pequeñas manos y pies, sonriendo como tontos. El mayor dijo: «Hermanita, soy tu hermano mayor». Me reí alegremente. El segundo hermano intervino: «Hermanita, soy tu segundo hermano». Aplaudí y me reí de nuevo. Los demás también empezaron a gritar: «Hermanita, mira, es tu tercer hermano». Yo soy el cuarto hermano». Sí. Ese día mis hermanos no paraban de parlotear, y yo les respondía con un balbuceo, poniendo patas arriba todo el palacio. Para cuando se marcharon, satisfechos, por fin me tranquilicé. Las criadas del palacio, sin embargo, parecían completamente agotadas, con la mirada perdida e incrédulas. Con solo 3 meses, la princesa ya era aterradora. 2. Mi padre le dio vueltas al asunto durante días, sin entender por qué hablaba tanto. Una noche, mientras daba vueltas en la cama, miró el rostro sereno del Buda y de repente exclamó: «Ahora lo entiendo. Debe ser porque un día me quedé dormido mientras meditaba ante el Buda». El Buda debió de enojarse y me envió a una hija, que nunca deja de hablar, para recordarme mi error.
Sosteniendo mis manitas y pies, papá se lamentó con tristeza. Gingy, todo es culpa de papá. Mi pobre padre prefiere culparse a sí mismo antes que admitir que el problema fui yo. Para cuando cumplí 3 años, aprendí a hablar asombrosamente rápido. Mientras otros niños aún tartamudeaban con las palabras entrecortadas, yo ya podía decir frases largas y claras sin pausas. Mi padre estaba asombrado y me exhibía con orgullo en todas partes. Con todos los halagos y cumplidos que recibió, sonreía de oreja a oreja. Me senté en su regazo con la carita roja, parloteando sin parar. Cuando el primer ministro se adelantó para saludarnos, con una sonrisa amable, aún no había hablado cuando le cubrí la boca con mi manita. No hables, déjame hablar. Primer ministro, ¿de qué color es tu ropa hoy? Sonrió. Morado, Su Alteza. ¿Por qué llevas morado? Rió entre dientes. Su Alteza, los oficiales de tercer rango y superiores visten túnicas moradas. Los de quinto rango visten carmesí, los de sexto y séptimo verde, los de octavo y noveno azul. Como primer ministro, debo vestir de púrpura. Insistí, implacable. Entonces, tío primer ministro, ¿por qué tu sombrero es negro? ¿Por qué tu colgante de jade es azul? ¿Por qué tu cinturón es dorado? ¿Por qué tú? Al final, la sonrisa del primer ministro temblaba, su viejo rostro se retorcía como un melón amargo. Mi padre tosió torpemente y apartó la mirada, fingiendo no conocerme. Al fin y al cabo, era mejor que el primer ministro sufriera antes que el propio emperador. Ese día, todos los funcionarios de la corte salieron de la sala de audiencias temblando, pálidos y exhaustos. Ya se habían enfrentado a innumerables batallas de ingenio en la corte, pero nunca con una princesa de 3 años. Cuando crecí lo suficiente como para correr y saltar, no había ni una sola persona en el palacio que pudiera escapar de mi parloteo. En el desayuno, en cuanto me senté con mi padre, mi madre y mis 6 hermanos, me moría de ganas de empezar a hablar. Sobre el color del vestido que llevaba hoy, qué criada me ayudó a ponérmelo, cuántos pájaros había oído cantar, qué flores olían bien o como había visto hormigas moviendo su nido en el jardín. Tenía que contar cada pequeño detalle en voz alta. Para cuando terminé, a papá y a mamá les zumbaban los oídos. Mis 6 hermanos devoraban el desayuno como una ráfaga de viento y salían corriendo. Según mi criada, en aquel entonces podía pasarme medio día hablando con un perro. Hablé tanto que el pobre parecía haber perdido las ganas de vivir, y salió corriendo para salvar la vida en cuanto me vio. Mi padre, que seguía adorándome a pesar de todo, me abrazaba y suspiraba. Mi querida princesa, ¿cómo terminaste con esa boca? Tus hermanos debieron corromperte. Mi madre, que prefería la paz y la tranquilidad, se frotaba las sienes, aturdida. Deja de hablar, me duele la cabeza. Siempre que mis hermanos me veían, se excusaban rápidamente haciéndome pasar por una papa caliente. El hermano mayor está ocupado, ve con el segundo hermano. El segundo hermano está ocupado, ve con el tercer hermano. El tercer hermano está ocupado, ve con el cuarto hermano. El cuarto hermano está ocupado, ve con el quinto hermano. El quinto hermano está ocupado, ve con el sexto hermano. El sexto hermano está ocupado, ve con el hermano mayor. Hermano mayor. 3. Cuando era pequeño, mi padre se aferraba obstinadamente a sus delirios. Cuando Gingy aprendiera a leer y a entender la razón, decía, seguro que se calmaría. Pero como dice el dicho, la naturaleza de un niño se ve joven. Lo que eres a los 3, lo serás a los 80. Cuando cumplí 5, mis padres no pudieron esperar más y me enviaron al estudio imperial para comenzar mis lecciones. Al verme saltar de emoción mientras seguía a mi tutor, intercambiaron una mirada y rompieron a llorar de alegría. Sin embargo, menos de 1 hora después, el gran tutor se arrodilló ante mi padre, llorando amargamente, alegando que era demasiado ignorante e indigno del puesto. Incluso parecía a punto de estrellarse la cabeza contra el suelo. El tutor adjunto me explicó que por cada frase que decía el profesor, podía hacerle 10 preguntas. Desde temas cotidianos hasta los confines del mundo, desde la puntuación hasta la historia antigua, bombardeé al pobre tutor principal hasta que quedó mareado y desorientado con la mente en blanco. Al poco tiempo algunas solo duraban 3 días, otras unas semanas. Pero uno a uno, todos los tutores que me enseñaban terminaron llorando, jurando que no aguantaban más.
Papá apretó los dientes, se arremangó y decidió tomar cartas en el asunto. Yanji, hoy aprenderé. Pero lo miré con ojos brillantes. Papá, hoy descubrí el secretito de mamá. Papá se puso alerta al instante. Se aclaró la garganta e intentó sonar serio. «Oh, qué secreto». Me acerqué susurrándole al oído con entusiasmo, riendo de vez en cuando como un diablillo. Al día siguiente papá abrió el libro con gran determinación. «Yanji, hoy estudiaré». Pero me quedé sin aliento de la emoción. «Padre, ¿sabe por qué el ministro de Derechos camina tan torpemente estos días?» Padre parpadeó y cerró el libro. «¿Por qué?», susurré conspirando. «Hoy que está obsesionado con la cortesana más famosa de la capital, pasando todo el tiempo en el burdel». Su esposa finalmente perdió la paciencia e irrumpió en el lugar con sus sirvientes. Delante de todos, lo tiró de la cama de la cortesana. Cayó con fuerza, se lastimó el trasero, y ahora por eso camina así. Al tercer día, volví a inclinarme hacia mi padre con una sonrisa traviesa. «Padre, déjame decírtelo». Pero rápidamente me tapó la boca. «No lo hagas. Déjame hablar. Hoy vamos a estudiar». Hice pucheros. ¿De verdad no quieres saber la afición secreta del primer ministro? Papá se quedó paralizado. ¿El primer ministro? Afición. Me di una palmadita en el pecho con seguridad. La esposa del primer ministro me lo contó ella misma. Es totalmente cierto. Y así fue como mi madre descubrió el supuesto plan de tutoría personal de mi padre y lo canceló a mitad de camino. Después de eso, mis 6 hermanos reemplazaron a mis tutores. Di a un hermano mayor, ¿qué es un príncipe heredero? ¿Por qué eres el príncipe heredero? Hermano mayor, ¿qué es una princesa? ¿Por qué soy una princesa? Hermano mayor, porque estamos estudiando las analectas hoy en lugar del libro de los cantares. Ah, y mamá dijo que pronto te casarás con la princesa heredera. Es bonita. Al final del día, la dulce sonrisa de hermano mayor se había congelado en su lugar y su garganta estaba tan enrojecida de hablar que apenas podía hablar. Al día siguiente enfermó con un terrible dolor de garganta. Día 2. El segundo hermano Jinji quiere aprender a construir una casita de madera como tú. La casa del segundo hermano, Jinji, se derrumbó. ¡Ay! Me senté en él y también destrocé tu casa. Segundo hermano. Se presionó las sienes, con aspecto de derrota total. Al día siguiente enfermó con un dolor de cabeza terrible. Día 3. Tercer hermano. Frunció el ceño con frialdad. Jinji, cállate. Respondí con seguridad. Jinji no puede callarse. Al día siguiente se sintió mal por el estrés y la frustración. Día 4. Cuarto hermano. Me suplicó con las manos juntas. Mi pequeño antepasado, por favor, te lo ruego, deja que mis oídos descansen un momento, ¿de acuerdo? Asentí con entusiasmo. De acuerdo. Pero tras unos segundos de silencio, me acerqué de nuevo a su oído. Cuarto hermano. El cuarto hermano Jinji quiere decirte algo. Al día siguiente se sintió muy angustiado. Día 5. Quinto hermano. Agarró un palo y me persiguió con la cara roja de furia. Jinji, si tienes agallas, detente ahí mismo. Corrí, riendo. Jinji no tiene agallas. Al día siguiente cayó enfermo de ira y agotamiento. Día 6. Sexto hermano. Me miró con evidente miedo. Jinji, no te acerques. Pero corrí hacia él riendo a carcajadas. El sexto hermano Jinji venía. Al día siguiente enfermó de la conmoción y el terror. Tras derrotar con éxito a mis 6 hermanos, mi padre no pudo hacer más que llevarse una mano a la frente y suspirar, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Y así su sueño de una princesita grácil, gentil, culta, elegante y recatada se hizo añicos. La dura realidad que le quedaba era esta. Una hija habladora y chismosa llamada Jinji. Mi padre finalmente dejó de intentar disciplinarme y me dejó crecer como una loca. Así, durante 18 años me convertí en la belleza más notoria y mordaz de la capital. Bella y encantadora, pero habladora y chismosa,
mi boca era insuperable en todo el país. Hasta el punto de que todos los hombres de la capital evitaban el puesto de mi futuro esposo, como si fuera la peste. Ha estado vacante desde entonces. Todos en la capital solo podían suspirar y lamentarse. Una belleza tan perfecta, pero con una boca tan peculiar. Ese año mi padre abdicó y se llevó a mi madre a viajar por el mundo, despreocupada y sin restricciones. Antes de irse, le dio a mi recién coronado hermano mayor una orden de muerte. Debía encontrarme un esposo este mismo año. Estaba emocionada. Mis ojos brillaban día y noche mientras molestaba a mi hermano sin parar. Hermano, mira al hijo mayor del general. Guapo o fuerte. Definitivamente es un buen partido para mí. Hermano, ese joven que cabalgó por las calles ayer, lleno de vigor y encanto. También sería un buen esposo. Hermano, mira. Al día siguiente el hijo del general se comprometió y el joven, lleno de energía, se casó. Finalmente mi hermano no soportó más mi parloteo constante. Siguiendo la filosofía de remediar lo que falta, me señaló un pretendiente. El heredero del duque de Singua. Arqueé una ceja. Yugi Ning. ¿Ese enfermizo recluido que nunca sale? ¿Qué? ¿Acaso no tengo cara de enfermo? Mi hermano carraspeó con torpeza. No está tan enfermo. Lo envenenaron de niño, solo que era un poco más débil que los demás. Es solo que el veneno le dañó la garganta, así que no puede hablar. Aplaudí con alegría. Un parlanchín y un mudo. Una pareja hecha en el cielo. Mi hermano me miró, medio sin palabras. ¿De verdad lo quieres? Claro que sí. Acepté sin dudarlo. Un mutismo para un parlanchín. Es el equilibrio perfecto. Pensé que al día siguiente la casa del duque estaría alborotada, llorando y suplicando clemencia a mi hermano. Pero sorprendentemente pasaron 3 días enteros sin oír ni una palabra. Ninguna protesta. Sin compromiso con otra chica. Sin desmayos por el shock. Nada. En cambio, recibieron el decreto de matrimonio imperial con el mayor respeto, sin una sola objeción. Esa noche me levanté de la cama de golpe alarmado. Algo anda mal. Debe haber algo mal con Yugi Ning. ¿Qué clase de hombre decente se casaría voluntariamente con una princesa habladora, chismosa y autoritaria? Claro que es un hombre enfermizo. Quizás solo esté lleno de rarezas. La criada de turno de noche me oyó moverme y entró. La obligué a quedarse. Al fin y al cabo, la noche era larga y perfecta para chismear. Hablamos y hablamos desde la fecha de nacimiento de Yugi Ning y sus antecedentes familiares, hasta su infancia, su apariencia y físico, y finalmente lo débil que realmente era. Era de los que tenían que contener el aliento a cada paso. Pero incluso con todas mis habilidades como el chismoso más hablador de la capital, no pude averiguar mucho. Yugi Ning siempre había vivido en reclusión por su salud. Pocos lo habían visto. Los rumores sobre él eran escasos, solo susurros. Solo había oído que una vez, una dama noble lo vio por casualidad y exclamó que no era de este mundo mortal. Desde ese momento se enamoró perdidamente y juró que jamás se casaría con nadie más. Después de hablar toda la noche, mi curiosidad por Yugi Ning ardió aún más. Al amanecer salté de la cama sintiéndome renovado. Los chismes alimentan el alma. En contraste, los ojos de mi pobre doncella estaban vacíos, con ojeras bajo ellos mientras se tambaleaba como un fantasma. Con generosidad, le di unas largas vacaciones y llamé a mis guardias personales. Vamos a ver cómo es mi futuro esposo. 5. Evito a Ginji. Quizás sea un charlatán y un chismoso, pero he vivido lo suficiente para saber que nunca se puede juzgar a una persona por las apariencias. Para comprender realmente qué clase de hombre era Yugi Ning, no podía seguir el camino habitual. Así que decidí colarme y espiar. Yugi Ning vivía a las afueras de la capital, en una mansión aislada construida para su recuperación. Estaba rodeado de naturaleza salvaje. Inmenso, solitario, tranquilo. Incluso a plena luz del día, se veía poca gente. Condiciones perfectas para la infiltración. Trepé el alto muro del patio. El mundo interior estaba en silencio. Tan quieto y apacible que se me eriza la piel.
Evito a Jinji, y nunca esta quietud. La quietud me pone la piel de gallina. En el patio se alzaba un antiguo pabellón sobre un pequeño estanque. Había flores por doquier, pero ninguna podía rivalizar con el hombre que habitaba el pabellón. Era imponente. Postura erguida. Facciones elegantes. Una túnica blanca pura como la nieve. Su aura era etérea. Como la de un descendiente inmortal desterrado al reino mortal. Solo su rostro carecía de color. Incluso sus labios estaban pálidos, con un toque de fragilidad. Pero junto con ese aire frío y distante entre sus cejas, parecía aún menos un hombre de este mundo, más un ser celestial. Chasqueé la lengua en señal de agradecimiento. Mi corazón se agitó. Mi mente se llenó de pensamientos indecentes. Entonces lo vi salir del pabellón, pero se detuvo de golpe. Frunció el ceño y palideció aún más. No pude resistirme a recitar poesía en voz alta. Tan dulce. Como flores reflejadas en el agua. Tan delicado. Como sauces meciéndose con la brisa. Qué fino Linda Oyu. Chugining se quedó paralizado a medio paso, con el rostro ligeramente tenso. Tras unos pasos, su respiración se volvió pesada. Asentí con prudencia. Tristeza entre sus cejas. Enfermedad en cada gesto. ¡Qué conejito tan frágil! Su expresión se endureció, un leve rubor le subió al rostro. Su respiración se aceleró. Suspiré dramáticamente. Da 3 pasos y jadea una vez. ¿Será que este hombre simplemente no sabe actuar? De repente Chugining me miró fijamente, su mirada, normalmente fría, ardía de furia contenida. Sorprendida, esbocé una amplia sonrisa. «Maestro Chu, ¿se encuentra bien?» Se me cayó algo. Me corregí rápidamente. «No, espere. No quiero decir que estés bien. Quiero decir que parece que no estás bien. No quiero decir cielos. ¿Qué disparates salían de mi boca?» Los ojos oscuros de Chugining se oscurecieron aún más, la ira brillando en sus profundidades. Sus labios se movieron en silencio. Exhalé aliviado. Ah, sí que se quedó mudo. Las palabras brotaban de mi boca como agua a través de una presa rota. Maestro Chu, no quise decir que fuera incapaz. Mira este cielo claro y brillante. Esta brisa suave y cálida. Esta agua cristalina. Estas flores rebosantes de vida. Y tú, un ser celestial entre los hombres. ¿Cómo podrías ser incapaz? Claro que sí. Eres muy capaz. Pero cuanto más hablaba, más se le oscurecía el rostro. Frunció el ceño. Las venas se le marcaban en la frente. Hasta que finalmente su pecho se agitó con fuerza y el color volvió a inundar sus pálidas mejillas. Sus labios se separaron y temblaron. Y de repente una voz baja y ronca se abrió paso. Me quedé paralizado, tambaleándome hacia atrás, en shock. Un momento, ¿quién acaba de hablar? Me quedé paralizado al oír esa voz clara y suave. Mis ojos se abrieron de par en par, asombrados. Dios mío, un milagro médico. El mudo podía hablar. Chu Wenin pareció darse cuenta de lo que acababa de pasar. Cerró los labios de golpe con el rostro ensombrecido por la irritación, antes de darse la vuelta y marcharse. Me quedé paralizado, completamente perdido. Su guardia personal se acercó apresuradamente, con los ojos brillantes como linternas. Su Alteza, es usted increíble. Mi señor habló. Sí, claro. Yo tampoco me lo esperaba. ¿Quién iba a saber que tenía poderes tan divinos? Si seguía hablando lo suficiente, quizá podría convertir lo negro en blanco, o incluso a los muertos en vivos. De repente mi futuro se sintió lleno de infinitas posibilidades. El guardia se llamaba de Juan, fuerte y fuerte. Fiel a su nombre, era un hombre imponente, de pura fuerza y cero astucia. Un zoquete leal hasta el último centímetro. Mientras caminábamos, respondía a todo lo que le preguntaba sin reservas, desde detalles triviales hasta secretos familiares, hablando con una calidez casi devota. Según de Juan, Chu Wening había sido envenenado a los 10 años. Su cuerpo nunca se recuperó y su garganta quedó muda.
Aunque su voz finalmente sanó, el trauma le dejó una profunda cicatriz psicológica. Podía hablar, pero nunca lo haría. Las lágrimas inundaron los ojos del hombretón. Su imponente figura temblaba de emoción. Han pasado más de 10 años, Su Alteza. Nunca había oído a mi amo pronunciar una sola palabra hasta hoy. Sollozó y añadió con solemnidad: princesa, tú y mi amo sois una pareja hecha en el cielo. Una pareja predestinada. Pensé en el rostro enrojecido de Chu Wening, rojo por la ira o el esfuerzo, y asentí a mi pesar. De hecho, mi sola presencia parecía dar color a ese rostro pálido como la muerte. Le pregunté de Juan: ¿cuándo me notó tu amo por primera vez? Bajó la cabeza respondiendo con sinceridad, desde la primera palabra que pronunció Su Alteza. Arqueé las cejas. Imposible. Estaba susurrando. De Juan se inquietaba. El oído de mi señor siempre ha sido excepcionalmente agudo. Repasé mentalmente todo lo que había dicho. Belleza frágil. Niño conejito. Es que no es capaz. Cielos. Ya lo había oído todo. Mortificada, tartamudeé y deseé que la tierra me tragara entera. Estaba condenado. Pero no pude escapar. De Juan insistió en que me quedara en la mansión e incluso tuvo la amabilidad de trasladarme a la habitación contigua a la de Chu Wening. De esta manera, dijo con seriedad, será más fácil para Su Alteza ayudar a mi señor a recuperarse. Entonces, al darse cuenta de lo que acababa de insinuar, el hombretón se sonrojó y se corrigió rápidamente. No me refiero a cultivar el afecto mutuo. Declaré solemnemente, de verdad que no tengo ni idea de cómo curar el mutismo. De Juan asintió superficialmente, pero conservó esa mirada de fe ciega. Al girarme vi la expresión exasperada de Chu Wening. Señaló a De Juan e hizo un gesto brusco. De alguna manera, lo comprendí al instante. Chu Wening decía: De Juan es un idiota. Lo pensé. Un parlanchín, un mudo y un tonto. ¡Qué trío perfecto! 7. Empecé a tratar la enfermedad de Chu Wening. O mejor dicho, a fortalecer nuestro vínculo emocional. Una mañana temprano, abrió la ventana y enseguida lo llamé desde el otro lado del patio. Maestro Chu, ¿ya comió? No respondió. Simplemente me miró con esos ojos profundos y oscuros. Sin inmutarme, seguí hablando con voz alegre y vivaz. Su comida aquí es demasiado sosa. Me gusta el picante muy fuerte. Vi tu estanque de koi. Son tan finos. Los míos en el palacio son redondos como bolas de masa. Maestro Chu, sus flores son preciosas. Quien las cuida es un experto. Maestro Chu, su tez se ve aún más pálida hoy. ¿Deberías beber más agua caliente? ¡Pum! La ventana se cerró de golpe. Suspiré. ¡Qué aburrido! No duró ni una sola conversación. Solo había 3 personas en toda la finca. Si no molestaba a Chu Wening, solo quedaba el rígido y obediente de Juan. Y si me quedaba callado demasiado tiempo, sentía que me asfixiaría. Antes de que pudiera ir a buscarlo, De Juan apareció en mi puerta como un dios silencioso. Su Alteza el amo me encargó que lo llevara a recorrer la finca. Parpadeé. ¿Y dónde está? ¿No debería ser él quien me la mostrara? La salud del amo es delicada. Necesita descansar. Antes de que De Juan pudiera terminar, me di la vuelta y toqué la puerta de Chu Wening. 3 golpes después, la puerta se abrió y lo vi completamente vestido e impecablemente arreglado. Mis ojos se iluminaron al instante. Las palabras brotaron como agua que rompe una presa. Maestro Chu, su porte es noble. Tu mirada es divina. Verdaderamente un hombre entre los hombres, como un hombre renacido. Si alguna vez caminaras por las calles de la ciudad, la gente quedaría deslumbrada. Hablé sin parar todo el camino. Ni un rubor, ni una respiración fuera de lugar. Al final, De Juan tenía los ojos vidriosos y se quedó sin palabras. Finalmente murmuró: la reputación de Su Alteza es bien merecida. Le di una sonrisa modesta. Chu Wening, mientras tanto, intentó una y otra vez hacerme algún gesto. Pero cada vez lo interrumpía con un reto. Finalmente, completamente derrotado,
aceleró el paso con el rostro rojo como una rosa. Cuando me cansé y paré a tomar el té, estaba jadeando en un banco de piedra, con las mejillas más sonrojadas que las flores que nos rodeaban. Chasqueé la lengua con admiración. Maestro Chu, si fuera mujer, ya lo habrían secuestrado. Entonces parpadeé, dándome cuenta de lo que había dicho. Ah, bueno, ya te secuestraron. Por mí. Contuvo el aliento y volvió a gesticular. De Juan tradujo diligentemente, mi señor dice, Su Alteza, por favor, hable menos. ¿Hablar menos? Imposible. Así que seguí hablando sobre lo que había comido, lo que quería comer, lo que podría comer mañana y todos los chismes de la capital que había recopilado durante 18 años. Al principio, la expresión de Chu Guining era tranquila. Luego se retorció. Finalmente simplemente huyó. Pero corría despacio, tan despacio que lo alcancé fácilmente en 2 zancadas. Mientras lo seguía, charlando sobre su dieta y su tez, su rostro pálido se enrojecía cada vez más. Estaba tan orgulloso. La belleza débil y sin aliento que había conocido antes ahora podía dar 3 pasos antes de quedarse sin aliento. Al oír eso, su rostro recorrió todos los matices de la emoción humana, sus labios moviéndose en silencio, la mandíbula apretada por la furia. Ya ni siquiera se molestó en gesticular. Demasiado agotador, mucho más lento que mi boca. Así que le decía 10 o 20 líneas, y él solo acertaba a asentir o a sacudir la cabeza antes de caminar más rápido para escapar de mí. Al final del día, estaba deliciosamente contenta. Chu Guining, sin embargo, estaba flácido y con los ojos hundidos, desplomado en su cama con las piernas temblorosas. Sonreí radiante. Maestro Chu, continuemos mañana. Él asintió y luego negó con la cabeza, con expresión entumecida. Da Zuang se secó los ojos. Mi señor no se ha ejercitado tanto en años. ¡Ay! Chu Guining empezó a evitarme. La mansión era tan grande que era perfecta para jugar al escondite. Un día hermoso siempre comenzaba con un juego de escondite. Una vez más, atrapé a Chu Guining. Estaba sentado a la sombra de un frondoso árbol. La luz del sol se derramaba en sus ojos, hermosos, frágiles, brillantes, de otro mundo, como si pudiera ascender al cielo en un instante. Me acerqué rápidamente y lo agarré de la manga, sonriendo radiante. Te tengo. Se quedó paralizado con la mirada oscura e ilegible. En ese instante una leve sonrisa floreció en la comisura de sus labios, como la nieve derritiéndose en invierno, como la primavera que brota de la vida. La brisa era agradable. La vista era buena. La persona era aún mejor. Todo estaba en perfecto equilibrio, en una hermosa armonía. Me sentí un poco mareado, como si estuviera borracho. Y cuando uno está borracho, solo quiere hablar. Así que seguí hablando sin parar, mientras las palabras fluían como un torrente. Media hora después, la sonrisa del rostro de Chu Guining se había desvanecido por completo. Sus largos dedos se apretaban contra su sien mientras me miraba con impotencia. Rápidamente me tapé la boca, dejándolo finalmente recuperar el aliento. Maravilloso. Su tolerancia hacia mí ha mejorado mucho hoy. Hace unos días, no habría aguantado ni 15 minutos antes de huir desesperado. Sonreí, sintiéndome bastante satisfecho conmigo mismo. Impresionante, ¿verdad, joven maestro Chu? En algún momento Da Zuang apareció silenciosamente no muy lejos. Chu Guining lo miró con detenimiento. El hombre de casi 2 metros se encogió al instante como un ratón ante un gato, retrocediendo unos pasos. Me froté la nariz y me incliné hacia adelante sonriendo con picardía. Chu Guining, ¿quieres saber por qué me ayuda Da Zuang? Chu Guining dejó escapar un suspiro apenas audible y asintió con cada movimiento lleno de indulgencia impotente. Me animé, abrí la boca de nuevo y me desahogué con un entusiasmo desbordante. Da Zuang me ayuda porque te ayuda a ti. Cuando te cures serás mía. Cuando elijamos una fecha propicia, llevaré a mi hermoso esposo de vuelta a la residencia de mi princesa yo misma. Noches de primavera. Cortinas rojas, flores cálidas. Serás mi legítima consorte. El rostro de Chu Guining palideció, luego se puso rojo, luego blanco de nuevo, todo su rostro se tiñó de rojo. Finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, me miró con exasperación, tartamudeando.
Desvergonzado. Entonces salió corriendo. Me quedé allí riéndome tanto que casi me doblo. Me costó un buen rato recuperar el aliento antes de volver a perseguirlo. Para cuando lo encontré estaba jadeando y bebiendo agua directamente de la tetera. Chu Guining, en cambio, estaba sentado tranquilamente en el pabellón, tomándote con tranquilidad. La luz del mediodía teñía la escena de un encanto sereno como un verso. El cielo está despejado cerca del mediodía. Deambulo entre flores y sauces junto al arroyo. Me enderecé completamente desconcertado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ese frágil inválido. ¿Cómo era posible que ya no le doliera ni jadeara, capaz de correr media hora sin parar? De Zhuang, al ver mi mirada confusa, se rascó la cabeza con torpeza. El cuerpo del joven amo no es tan débil. Simplemente no le gusta moverse. Últimamente, desde que camina más, bueno, es un hombre, después de todo, se ha vuelto más rápido y fuerte por naturaleza. Mi mirada se posó en Chu Guining y mi espíritu competitivo se encendió. Di un golpe fuerte en la mesa. Chu Guining, vámonos otra vez. Y entonces me recogieron y me echaron de la mansión. Al irme, los ojos fríos de Chu Guining parecieron brillar con algo diferente bajo la luz del sol. Me senté en el vagón oscilante somnoliento de aburrimiento. Sin Chu Guining cerca, incluso mis ganas de hablar se habían apagado considerablemente. El séquito estaba inusualmente silencioso, salvo por el rítmico golpeteo de cascos que resonaba en el aire. Mi hermano imperial, el emperador, me llevaba de vuelta. Había permanecido en la mansión demasiado tiempo. Los meses habían pasado como un rayo, y antes de que me diera cuenta, el día de mi boda estaba a la vuelta de la esquina. Para asegurar que la ceremonia transcurriera sin contratiempos, mi hermano había enviado gente para que me llevara de vuelta al palacio y ensayara los preparativos. Pero por desgracia el tiempo, el lugar y el destino estaban en mi contra. Al quedar inconsciente, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Descuidada, los chismes me han vuelto a destrozar. 9. Al despertar del desmayo me dolía la cabeza. Al abrir los ojos me encontré con una joven desconocida vestida con un vestido de novia de un rojo cegador, tan rojo que dolía mirarlo, tan rojo que me mareaba. Parpadeé y poco a poco recuperé el sentido, encontrándome con un rostro desconocido. Un momento, ¿no era Louise, la hija ilegítima de la casa del ministro Tudor? Mi mente empezó a dar vueltas, desenterrando todos los chismes que había oído sobre esa familia. La finca del ministro Tudor era un campo de batalla para el caos doméstico. Una esposa principal, 13 concubinas, cada una experta en intrigas, librando guerras diarias de veneno y charlas íntimas. Era como criar insectos venenosos en un frasco. Sin mencionar los innumerables hijos, 6 varones y 8 mujeres. Solo el cuarto varón y la sexta mujer nacieron de la esposa principal. El resto eran hijos de concubinas. La chica que tenía delante era guapa, con ojos brillantes que brillaban con frialdad, y un lunar debajo de uno de ellos, un lunar que me recordó. Louise, hija de la séptima concubina del ministro Tudor, una víbora diestra en el arte de la intriga cortesana. El ministro Tudor la adoraba sin pudor, tratándola como si fuera hija de su esposa principal. Su único defecto. Una mente romántica empedernida, tan enamorada que incluso la propia Wang Baochuan tendría que compartir sus verduras silvestres con ella. Le daba plata en secreto a su primo, solo para descubrir que él tenía otra novia y la había usado para su carrera. Había intentado fugarse con un erudito fracasado, solo para estar a punto de ser vendida a un burdel. Había tenido una aventura con el hijo del gran comandante, solo para ser sorprendida con las manos en la masa por su esposa legítima, completamente deshonrada. Y aún así, el ministro Tudor no soportaba castigarla. En cambio, enterró cada escándalo a fondo, sin que se filtrara ni un solo rumor tras los muros de la mansión. Pero, ¿qué tenía que ver todo eso conmigo? Por muy desordenada que estuviera esa casa, no tenía nada que ver con una princesa como yo. La expresión de Louis se retorció de locura mientras me miraba fijamente. Tú, una princesa con la que ningún hombre en la capital se atreve a casarse, ¿cómo te atreves a casarte con el hermano Guinín? No lo mereces. Me quedé atónito. ¿Me acaba de insultar? Ay, pobrecita. Acababa de lanzarle un pan a un tigre. No recuperaría ese bollo. Me chasqueé los labios.
Las palabras salieron rápidas y agudas. No lo merezco. Tú sí. ¿Quién te crees que eres, una rata que se cuela por la cuneta, con el valor suficiente para salir de las sombras? Si se supiera lo que dices, la gente se moriría de risa. Desde los plebeyos hasta los nobles, todos se doblarían de risa, agarrándose el estómago. ¿Quién eres realmente? La hija de una concubina sin nombre. Sin belleza reconocida. Sin virtud reconocida. Si no hubieras secuestrado hoy a la princesa del imperio, nadie sabría tu nombre. ¿Y tú, cómo te atreves a codiciar a Chuginín? Es el único hijo del duque de Zen. ¿Tú, la hija de la concubina de un simple ministro? La disparidad es risible. Oh, espera. Ya lo recuerdo. Corre el rumor de una chica que se enamoró perdidamente de Chuginín y juró no casarse con nadie más. No me digas que eres tú. Eres una consentida irresistible. No tienes ni la más mínima conciencia de ti misma. ¿Quién te crees que eres? Puede que Chuginín no hable, pero no es ciego. Que una mujer se le lance encima no significa que se agache a atraparla. Todo eso del amor a primera vista es una tontería. A los ojos de Chuginín, no eres nada. Los labios de Luigi temblaron. Intentó hablar, pero no pudo articular palabra. Se quedó paralizada, con el rostro cada vez más oscuro y la mirada más penetrante a cada segundo. Para cuando se me secó la garganta, finalmente dejé de hablar. Si hubiera sido cualquier otro día, podría haber seguido hablando otra media hora sin parar. Luigi soltó una risa fría. La espada en su mano brilló fríamente al acercarse. ¡Qué lengua tan afilada, Su Alteza! Ya que te encanta hablar, te cortaré la lengua. Así no volverás a hablar. Avanzó con el rostro desencajado y la túnica roja ondeando, como un fantasma carmesí que venía a devorarme. Sentí frío por todas partes, cada gota de sangre se me congeló. Cerré los ojos con fuerza. Así que esto era todo. Tras años de parloteo imprudente, finalmente iba a morir por mi propia boca. Sus dedos me aferraron la barbilla. La punta de su daga se acercó brillando con una luz mortal. Entonces se escuchó un silbido agudo en el aire, seguido de un grito agudo y agonizante. Abrí los ojos, temblando. Luigi estaba en el suelo, retorciéndose de dolor, con una flecha ensangrentada atravesándole la palma. Las puertas se abrieron de golpe con un estruendo atronador. Yugining entró vestida con un vibrante vestido de novia rojo, caminando hacia mí a contraluz. En cuanto mis extremidades quedaron libres, gemí y me arrojé a los brazos de Yugining. Yugining, por fin llegaste. Se tambaleó unos pasos y cayó al suelo. De repente lo recordé. Mi esposo era un hombre enfermizo. Al levantar la cabeza, me encontré con su mirada de disculpa. Me dio unas palmaditas lentas en la espalda, abriendo y cerrando los labios en silencio durante un buen rato antes de que finalmente salieran varias palabras vacilantes de su boca. Jin. Zi. Jin-zi. Mis ojos ardían sin razón, mi pecho se encogía con una oleada de emociones encontradas. Estaba llamando mi nombre. Por primera vez me llamó. Abrí la boca para responder, pero se me hizo un nudo en la garganta que no pude articular palabra. Las palmas de Luigi estaban manchadas de sangre, pero ignoró el dolor y con el rostro pálido y cadavérico, se abalanzó sobre Yugining. Yugining reaccionó con rapidez, apartándome de su alcance. Aún así Luigi se aferraba con desesperación al borde de su túnica, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se sinceraba. Hermano Gining, te has olvidado de Yi. Cuando nos conocimos me viste vagando sola y amablemente me ofreciste llevarme a casa. Desde ese día, Yi guardó al hermano Gining en lo más profundo de su corazón. Todas esas noches de flores y luna, los votos que intercambiamos, los creí cada palabra. Hermano Gining, ¿aún lo recuerdas? Con cada palabra que salía de sus labios, el rostro de Yugining se ensombrecía aún más. Su tez pasó del rojo al negro, luego al rojo de nuevo, hasta que finalmente no pudo contenerse más y explotó. Slander. Deceit full. Miserable. Casi me echo a reír. El mudo, presionado demasiado, se había convertido en un loco tartamudo.
Yu Guining le arrancó la túnica de las manos con evidente disgusto y retrocedió varios pasos, murmurando. No lo hice. Está mintiendo. Se giró hacia mí, con la cara aún más roja. No supe si por ira o vergüenza. Ante eso Dazuang se arrodilló con voz sonora y justa. Su Alteza, lo juro, mi señor jamás haría algo así. Por favor, no lo abandones. Le di unas palmaditas suaves a Yu Guining para consolarlo, con rostro resuelto. Guining, te creo. Una deuda de vida debe pagarse con vida. El rostro de Yu Guining se sonrojó, sin saber si estar enojado o mortificado. Bajo el cerco de los guardias imperiales, Lu Yi fue inmovilizado y arrojado al suelo. El gran preceptor se arrodilló, llorando y clamando injusticia. Resultó que tras ser rechazada repetidamente por su amado, Lu Yi se había desmoronado. Se había vuelto loca. Cuando Yu Guining la ayudó por bondad, confundió su gesto con afecto. En su delirio caminaron bajo las flores y la luz de la luna, compartieron un profundo amor y se comprometieron. Y en su mente yo era la princesa malvada que usó su poder para arrebatarle a su amado y destruir su amor. El día de mi boda, me atrajo solo con el pretexto de chismes sobre Yu Guining, me secuestró e intentó matarme. Si Yu Guining no me hubiera encontrado a tiempo, las consecuencias habrían sido impensables. Cuando se supo la verdad, finalmente respiré profundamente aliviado. Lo sabía. Alguien tan reservado y arisco como Yu Guining no se involucraría con una loca como ella. La muerte podía evitarse, pero el castigo era inevitable. Mi hermano imperial hizo un gesto con la mano, ordenando que la familia del gran preceptor fuera encarcelada a la espera de juicio tras la boda. Aún así, haber intentado asesinar a una princesa del reino era un delito grave. La boda se desarrolló según lo previsto. Entre el sonido de gons y tambores, Yu Guining y yo nos arrodillamos 3 veces y nos inclinamos 6 veces, convirtiéndonos en marido y mujer. Al beber el vino nupcial, sonreí dulcemente y veloz como un rayo, coloqué el velo rojo de novia sobre la cabeza de Yu Guining. Al levantar el velo, su deslumbrante rostro quedó al descubierto. Le levanté la barbilla y la acaricié suavemente con los dedos con un tono burlón. Mi pequeño esposo, una vez que entras en la mansión de la princesa, nunca escaparás. 2 rubores florecieron en sus mejillas, y bajo la parpadeante luz roja de las velas, el rubor de su rostro brilló como pétalos carmesí, tan hermoso que me hizo estremecer el corazón. Un impulso me acompañó. Me incliné hacia adelante de repente. Cayó debajo de mí, su túnica se deslizó entre mis dedos. Mi aliento le azotaba la oreja mientras mis manos recorrían su piel, susurrando alabanzas tras alabanzas para su cuerpo perfecto. Su rostro se enrojecía con cada palabra, rojo sangre, como una flor en plena floración, pidiendo ser arrancada. Le dije obscenidades hasta que se le acabaron las palabras, y cuando ya no pudo más, puso los ojos rojos como un conejo acorralado y me volteó debajo de él. Sus manos me sujetaron con fuerza contra la cama mientras tartamudeaba, con las mejillas ardiendo, desvergonzado, lascivo, lascivo. Luego presionó hacia abajo. Olas rojas nos rodearon mientras me atrapaba firmemente bajo su cuerpo, sin dejarme a dónde escapar. Sus brazos elegantes y fuertes eran como la flecha que había disparado el día que me salvó, veloces e inflexibles, sujetándome por completo. Medio aturdido me pregunté cómo podía un hombre frágil como él tener tanta fuerza. Sus dientes se hundieron en mi clavícula, el escozor me devolvió la conciencia, y lo oí, claro y deliberado, susurrar en mi oído: sigue hablando. No pares. 11 Yu Guining capítulo extra 1. Mi mundo siempre había estado en silencio, hasta que ella apareció y se volvió insoportablemente ruidoso. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, aún había momentos en los que anhelaba la tranquilidad de nuevo. Mi nombre es Yu Guining, hijo único del duque de Xinhua. De nacimiento debería haber sido un joven y orgulloso señor de ilustre linaje, vestido de seda, criado con exquisiteces, acostumbrado al poder y la libertad. Pero todo cambió cuando tenía 10 años. Ese año, mientras mi padre dirigía tropas a la guerra, un invitado inesperado llegó a casa. En cuanto lo vi, sentí un asco inexplicable. Intentó sutilmente ganarse mi favor, pero por mucho que lo intentara, no conseguía simpatizar conmigo. Muchos años después, por fin entendí por qué mi odio provenía de la forma en que mi madre lo miraba. Era una mirada mezclada de amor y odio, ternura y tristeza.
Antes de su aparición, creía vivir en un hogar dichoso. Mi padre, el duque, comandaba los ejércitos de la nación, un héroe para mí. Mi madre era dulce y elegante, pero su salud se había deteriorado desde que me dio a luz. Era frágil y melancólica, pero cada uno de sus movimientos transmitía la suavidad de la primavera. Para el mundo mis padres eran el modelo de devoción conyugal, fieles y amorosos, una pareja destinada a una vida de armonía. Pero cuando llegó, todo se vino abajo. Se llamaba Gouvet, un hombre que decía ser un médico común y corriente de habilidad mediocre. Y sin embargo, cuando todos los demás médicos habían fracasado, este supuesto hombre mediocre le salvó la vida a mi madre. Ese día, todos los sirvientes fueron despedidos, pero yo me escondí bajo la mesa de Namu, ansiosa por mi madre. Vi con mis propios ojos cómo el hombre sostenía la mano de mi madre, con la voz temblorosa al pronunciar su nombre. Sir, soy Gouvet. Ese nombre pareció traspasar el corazón de mi madre. Sus pestañas temblaron violentamente y al oír su voz, forzó los ojos a abrirse. Aunque apenas respiraba, su voz transmitía esperanza y una leve sonrisa. Goulang, ¿eres tú? Las lágrimas corrían por el rostro de Gouvet. Lloraba como un hombre destrozado, mientras mi madre sonreía con una sonrisa radiante como nunca la había visto. Goulang, ¿has venido a llevarme? Mi madre rara vez sonreía. Incluso cuando lo hizo fue solo una leve curva de sus labios. Ese día fue la primera vez que la vi realmente feliz. Tras la llegada de Gouvet, la salud de mi madre mejoró milagrosamente. Pasó de estar postrada en cama a caminar, y pronto empezó a abandonar la mansión por completo. Su enfermedad desapareció como si nunca hubiera existido. Sus sonrisas se volvieron frecuentes, puras, dulces, como las de una joven de 18 años. Aquellos fueron los días más felices de su vida. Luego Gouvet se fue, y mi madre enfermó de nuevo. Esta vez, la enfermedad se le arraigó profundamente. Ninguna medicina pudo curarlo. Cuando Gouvet regresó corriendo, ya era demasiado tarde. Mi madre ya había tomado veneno. La única a la que logró salvar fui a mí, quien accidentalmente compartió su veneno ese día. Qiu Guining, capítulo extra 2, Gouvet se sentó junto a mi lecho de enfermo y me preguntó en voz baja, ¿te gustaría escuchar un cuento? Era un cuento sencillo, tan sencillo que hacía llorar. Érase una vez una muchacha, elegante, amable, dulce como el agua que fluye. Su familia la apreciaba como su joya más preciada. Le encantaba cantar con una voz clara y melodiosa como la de una alondra. Cantaba solo para sus seres queridos y para su amado. Su amado era su amor de la infancia, el hijo del médico imperial. Talentoso, de buena cuna, destinado a la grandeza. Eran la pareja perfecta, dos corazones, una promesa, destinados a casarse. A medida que crecían, su afecto maduró, pero el decoro los frenaba. Así que en las noches de luna, separados por un alto muro de piedra, ella cantaba suavemente bajo los árboles. Sus canciones, dirigidas a su amado, fueron escuchadas por un joven noble que pasaba por allí. El niño regresaba noche tras noche, de pie en silencio tras el muro, escuchando. Se enamoró de la voz y del alma que albergaba. Al enterarse de que la joven no estaba prometida, acudió con regalos y respeto a proponerle matrimonio. En ese momento su familia se encontraba en la ruina y solo la influencia de este joven podía salvarlos. Aunque reticente por el bien de su familia, la joven aceptó casarse con él. Pero el amor no se corta tan fácilmente. El anhelo la consumía y la enfermedad se arraigó en su corazón. Gouvet dijo en voz baja, no la culpo. El destino simplemente le jugó una mala pasada. Habló con ligereza, pero en esas pocas palabras se escondían décadas de dolor. No dijo que nunca se casó, que esperó a mi madre toda su vida. No dijo que abandonó su carrera como médico real y abrió una humilde clínica cerca de nuestra finca solo para verla de vez en cuando. No dijo que la había evitado durante más de 10 años, con la esperanza de que dejara atrás el pasado. Y cuando supo que se moría, corrió a su lado, solo para convertirse en el último peso que la aplastaba. Con la mirada abatida y una mirada cargada de dolor, le suplicó, no culpes a tu madre. Estaba enferma. Estuvo enferma durante muchos, muchos años. Recuerdo el día que fui a darle la medicina a mi madre. El cuenco permaneció intacto un buen rato.
La convencí con dulzura. Mamá, no está amargo. Winnie lo probará primero por ti. Se sentó rígida en la cama, con la expresión entumecida y la mirada vacía. Bebí un sorbo de la medicina. Me lo tragué a pesar del amargor. ¿Ves, madre? Es dulce. Me miró fijamente un buen rato, luego finalmente levantó el tazón y se lo bebió todo. Pero había mentido. Fue amargo. Amargo y doloroso. Tan doloroso que me ardía la garganta, con la sangre llenándome la boca. Pensé entonces que mi madre debía de odiar su hermosa voz. Porque si no fuera por ella, nunca habría atraído el amor de mi padre cuando aún era joven. Incapaz de culpar a nadie, reprimió la crueldad, torturándose durante sus últimos años. Quizás solo destruyendo esa voz pudo encontrar la paz. No la culpo. No se equivocó. Simplemente estaba atrapada, víctima del destino. Gubei no se equivocó. Mi padre tampoco. Ambos fueron jóvenes apasionados y sinceros. Más tarde Gubei agotó todos los medios para curar el veneno en mi cuerpo. Tras 3 largos años, finalmente me curó la garganta y me limpió las toxinas. Solo entonces, satisfecho, siguió a mi madre a la muerte. Cuando mi padre regresó victorioso de la guerra, solo encontró a su esposa muerta y a su hijo moribundo. La pérdida lo destrozó por completo. Se consumió silencioso y vacío como una tumba que permanece en pie. La casa antes llena de risas, se convirtió en ruinas de la noche a la mañana. Ku Guining Extra capítulo 3. El día que mi garganta sanó, pero mi voz nunca regresó. Lo supe. Yo también estaba enfermo. Mi mundo se sumió en el silencio. No quería oír, no quería hablar, no quería ver a nadie ni preocuparme por el mundo exterior. Solo Dazhuang permaneció a mi lado. Entonces Sinjinji derribó todos los muros que había construido. Una princesa del reino, pero carente por completo de compostura real, una charlatana sin límites. Desde asuntos cotidianos triviales hasta los últimos chismes de la capital, hablaba sin parar junto a mi oído. Al principio me pareció molesta, pero poco a poco me acostumbré y luego empecé a depender de ella. Le encantaban los lugares luminosos y siempre me sacaba a pasear para tomar el sol. El calor en mi piel, su voz cantando como un pájaro a mi lado, se sentía como el hogar que había perdido. Le encantaba la comida picante, cuanto más picante mejor. Probé un bocado y me puse colorado, sudando a mares. Se echó a reír, charlando sin parar como siempre. Y de alguna manera pensé, esto no es tan malo. Siempre llevaba dulces. Una vez, me tiró uno a la boca. La dulzura se extendió por mi lengua, lavando la amargura de aquella medicina de antaño. Quizás el cambio no siempre fue terrible. Tenía una lengua afilada, siempre provocando la indignación de la gente, pero nunca la ira verdadera. A menudo huía de sus palabras, exasperado. Sin embargo, cuando la veía correr tras de mí, sin aliento y riendo, yo también sonreía. Un día me alcanzó sonriendo radiante mientras decía, Yuginnin, te he atrapado. Y así mi mundo silencioso se hizo añicos, llenándose de alegría una vez más. En ese momento me di cuenta de que quizás mi mundo no tenía por qué volver al silencio después de todo. Cuando supe que estaba en peligro de muerte, finalmente comprendí lo que significaba para mí. Ella se había convertido en el latido de mi corazón, más querida que mi propia vida. En ese instante crítico disparé la flecha. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón temblaba, rompiéndose en pedazos. Solo cuando cayó en mis brazos, cálida, viva, por fin volví a respirar. Jinji, quería decírtelo. Jinji, te he atrapado.